y de un peso moral, ético, penal e institucional que ha sacudido la política argentina y que ha puesto al expresidente de la Nación en el quinto subsuelo de la inmoralidad argentina y que ha arriado prácticamente todas las banderas que en algún momento dijo haber levantado. Como es un día especial, he convocado a Marina. Sí, gracias Marina por acompañarnos. Está Laura Di Marco. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás, Esteban? Sí, y Débora también, que nos va a acompañar un ratito, sí, junto con Jenny. ¿Cómo te va, Jenny? ¿Cómo estás, Esteban? Sí, hay mucha información vinculada con la causa de Alberto Fernández y Fabiola, pero quiero miradas, ¿sí? Quiero miradas y de acaso de las periodistas más importantes del país. ¿Qué observas, Marina? La verdad es que uno pensó que había perdido la capacidad de asombro y no. Porque tener, en este caso, una causa de una ex primera dama contra quien era el presidente en ejercicio es escalofriante, la verdad que te hiela la sangre. Pensar que, según la cronología que reconstruye Claudio Saboya, hay hechos de violencia física que se habrían cometido durante el embarazo e incluso con el bebé muy chiquito y pensar en una primera dama, en una mujer, ni hablemos de que era la primera dama, con la cara desfigurada al menos en 3 oportunidades y que esto aparezca acreditado en un expediente judicial y termine en una denuncia penal, la verdad que uno pensó que ya lo había escuchado todo sobre Alberto Fernández y estas cuestiones de la mentira, la doble vara y la doble moral. Y le sumo a eso el argumento canalla, y no me canso de repetirlo, que está filtrando a quien lo quiera escuchar, que tiene que ver con que él justifica o explica, voy a decir, esta atrocidad en conductas personales de abuso de sustancia o de alcohol, porque esto es lo que él está diciendo, de la ex primera dama. Tomaba alcohol y se golpeó, por eso las fotos. Por Dios. Esto es una, pero de una si se podía caer más bajo, está tratando Alberto Fernández de instalar... ¿Cómo? Te lo robo eso. ¿Se podía caer más bajo? Alberto Fernández. Te lo robo eso. Hace un ratito el doctor Juan Pablo Feriuelo, que no está claro si es el abogado o no de Fabiola Yáñez, pero que sí tiene vínculo con Fabiola Yáñez, ratificó lo que nos dijo ayer acá, que hay fotos, tal cual contás vos, de Fabiola Yáñez desfigurada. Te escucho, Débora. Sí, no, yo creo que acá... Vos lo conociste mucho, Alberto. No, sé que no tanto, no tanto. Cuando él era jefe de gabinete durante el kirchnerismo, y después no, la verdad que no tuve mucho vínculo. Cuando fue presidente, durante algún tiempo pude tener algún intercambio, después nunca más me contestó, como suelen hacer los presidentes con los periodistas que no son condescendientes. Así que la verdad no tanto, pero a mí me parece importante esto respecto de lo que él querría instalar en cuanto a revictimizar a la víctima. Porque justamente para alguien que hizo alarde de ser el primero respecto del feminismo, de la lucha contra el patriarcado, es el protocolo de lo que no hay que hacer cuando hablamos de perspectiva de género, que es revictimizar a la víctima, y es lo que estaría intentando hacer Alberto Fernández. Pero a mí me parece que esto tiene, yo le daría una mirada política, porque a eso nos dedicamos nosotros, ¿no? Desde hace muchísimos años, que es hacer análisis político. Porque acá hay un aspecto que tiene que ver con, bueno, el denunciante y la denunciada, el denunciado que es Alberto y la denunciante que es Fabiola, y el protagonista es Alberto, no cabe ninguna duda, de un presunto delito aberrante. Y el victimario. Y el victimario. Pero acá me parece, yo le daría una dimensión política, porque va a ser muy difícil que un sector muy amplio del kirchnerismo y de quienes estuvieron acompañando ese gobierno como funcionarios no tengan que dar cuenta. Porque cuando alguien está dentro de la residencia de Olivos, con denuncias de haber sido golpeada, maltratada, haber tenido consecuencias físicas, secuelas evidentes, no hay modo que no la pudieron haber visto. El médico presidencial, funcionarios que entraban y salían de Olivos, van a tener que decir algo. Hay 2 personas que eran confidentes del señor, si se permite la palabra señor, a este ser siniestro, Alberto Fernández, que eran confidentes de Alberto Fernández. Una, Gabriela Cerruti, en la última etapa de su gobierno. Gabriela Cerruti no sabía nada de esto, pregunta, no estoy acusando de nada. Y la otra es su expareja, Vilma Ibarra, que compartió la intimidad y que además era la secretaria legal y técnica, y que la tenía muy cerca. Me imagino que quizás Vilma Ibarra, no la estoy por supuesto acusando de nada. Pero quizás por lo pronto María Cantero lo sabía. Sí. Bueno, creo en el caso de Vilma Ibarra, Esteban, bueno, no sé, yo lo conozco mucho, Alberto Fernández. Y has escrito el libro de todos los presidentes también. Sí, no, pero además lo conozco desde fines de los años 90 y también la conozco mucho a Vilma Ibarra, no tengo idea si sabía o no lo sabía, pero Vilma Ibarra es un exponente del feminismo kirchnerista. Vilma Ibarra, además, en Twitter, en X, se la pasaba haciendo, catalogando a
a cada uno de machista o de hechos machistas durante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces a mí me llama poderosamente la atención, si es que sabía algo Vilma Ibarra, lo ignoro, pero me cuesta creer que no lo supiera por el grado de cercanía que tenía con Alberto Fernández. Y una cosa importante, un poco en la línea de lo que decía Débora recién, la violencia de género es un hecho político. Es un hecho político. Y bueno, porque hay una relación de poder ahí entre un hombre y una mujer. Y hace mucho que se dejó de hablar de crimen pasional por eso es un delito. Claro, exacto. Es un delito además agravado por la figura presidencial, por el desde lo moral, presidente, ¿no? Desde lo moral y de lo ético, sí, sin duda. Y además esto que es de manual de decir que la víctima se cayó, se golpeó el ojo contra la puerta. Pero saben que hay un dato ahí, porque Alberto, al dejar trascender eso, Alberto ha tenido offs con algunos periodistas y colegas nuestros cercanos, está todo bien, no estoy cuestionando por Dios a ninguno de ellos. Y les contó esto a Alberto Fernández, a estas personas. ¿Qué quiere decir? Que Alberto Fernández reconoce que están las fotos de Fabiola Yáñez golpeada, desfigurada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué datos hay de último momento en la causa a esta altura de la tarde, a 5 minutos de las 4, Jenny? Lo que hay que tener en cuenta es que todo ahora queda en manos del fiscal. En el día de ayer, Ercolini lo que hizo es dictar las medidas más importantes. Esto quiere decir, y entre una de las cosas que decía Laura, dejar en claro la relación de poder que había sobre todas las cosas entre Alberto Fernández, quien estaba obviamente como presidente, y la situación de vulnerabilidad que lamentablemente estaba viviendo Fabiola Yáñez. Eso lo dejó en el escrito. A partir de ahí, lo que se espera en las próximas horas, porque todavía no ocurrió, es que se refuerce la seguridad, por supuesto, de Fabiola, porque ella misma dijo, claro, la persona de confianza de quien era el presidente está en este momento cuidándome a mí. Entonces, ella iba al supermercado, pero esto lo tengo con conocimiento de causa, iba al supermercado, salía a algún lugar y eso se lo informaban a Alberto Fernández. Entonces, ella constantemente no podía hacer nada sin que lo supiera su expareja. Si la hostigaba, la perseguía. Débora... A ver, hay relación de poder, obvio. No hay nada más, primero que es la perspectiva de género por excelencia. Totalmente. Cuando se habla de violencia contra las mujeres, es la relación de poder. ¿Qué más poder que ser el presidente de la República? Sí, totalmente. ¿Qué persona más poderosa puede haber que es el que ejerce la primera magistratura? De modo que acá hay asimetría 100%. Ahora, Débora, los colectivos feministas, ¿dónde quedaron? ¿Cómo quedaron? Posteó actrices argentinas, no sé si... Sí, lo que vamos a verlo. Tenemos un posteo de eso y le pido una opinión a Debbie y a la Liberio y seguimos hablando nosotros, si les parece. En este contexto de una Argentina que en 2024 vio extinguirse por orden del nuevo gobierno todas sus políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas, y habiendo escuchado al presidente actual y su equipo repetir que la violencia de género no existe, la denuncia de Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández es una muestra de que lo que gritamos de los feminismos, la violencia de género arrasa en todos los ámbitos. Es una lamentable constante en la vida de mujeres y disidencias. Se produce en ámbitos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Arranca hablando del actual gobierno. Sí, ahí está, actrices argentinas. A ver, redondeo. Se produce en ámbitos políticos, en nuestras casas, trabajos y lugares de estudio. Sí. A ver, tengo uno más y te escucho, Debbie. Este hecho gravísimo debe ser investigado por la justicia con el tratamiento respetuoso y la perspectiva de género que merecen todas las víctimas. Las luchas de los feminismos intentan ser utilizadas... Las luchas de los feminismos intentan ser utilizadas políticamente. Por eso es vital defender la independencia política del movimiento de mujeres y disidencias frente al desmantelamiento, dice, ¿no? Sí. De la línea 144, esto es falso, de asistencia a víctimas de género y los centros de acceso a la justicia. Nos preguntamos, ¿a dónde irán a denunciar las víctimas que vendrán? Qué manera de mezclar todo y de ensuciar un hecho. Me parece que acá estamos hablando concretamente... Pero lo entiendo que es falso. Yo, tengo mujeres de las mejores del país. Para que la tengo que liberar a Débora. Dale, Débora. Yo querría que este caso de denuncia por parte de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández permita de una vez y para todas que una causa noble, como dice el presidente Milei en su tuit, como el feminismo, como han sido también otras causas nobles, la lucha por los derechos humanos, dejemos de partidizarla de una vez y para siempre. Estos comunicados que intentan otra vez partidizar, decir que entonces si Alberto le pegaba a Fabiola es grave, pero también es grave que no exista
el Ministerio de la Mujer. Basta, terminemos con eso de una buena vez. La violencia contra las mujeres y la lucha para la equiparación de derechos debe ser transversal a toda la dirigencia política. Hoy es Alberto y si mañana es otra persona denunciada que tiene otra afiliación política partidaria, estaremos diciendo lo mismo. Por lo menos yo, en mi compromiso de hace 30 años en los medios de comunicación, lo dije de otros dirigentes, lo diré de Alberto y de cualquier otro con la afiliación político-partidaria que tenga. Esto me parece que otra vez sesga las miradas, divide y no contribuye en nada a que causas como estas sean transversales y que las abracemos todos. Gracias, Debbie. No, Tenía que ir Marina, nos acompañó un ratito más y Laura se queda. Che, la línea 144 tuiteó a Dorni que funciona a las 24 horas. Mariano Julio Rivarona hizo lo mismo. Quería recordarles que sigue vigente la línea 144 para personas en situación de violencia y riesgo. Bueno, iban contando todo el detalle acerca de esta situación, confirmando que sigue vigente y que no hay ningún tipo de... Bueno, lo que pasa es que también... Argentina miente, si funciona. Es que la dejan en una situación incómoda, ¿no? Digamos, actrices argentinas, todo el colectivo cultural, por haber apoyado a un presidente que finalmente hoy sabemos que está denunciado por violencia de género. Y por otro lado, acordate, Esteban, de que había una tensión con Alberto desde el kirchnerismo hacia él. Entonces, que es una situación incómoda para esa constelación pero kirchnerista. ¿Cómo constelación pero kirchnerista? Me gusta, te lo robo también. Sí, me parece que sobrevuela la idea que algunos la hicieron explícita. Bueno, puede estar, si querés, en Mayra Mendoza, está en Juliana Di Tulio, seguro, explícita, que es esto de, ok, Alberto malo, pero lo persiguen porque es peronista. No, por eso yo comparto con Débora que no hay que pisar el palito de la partidización o de la ideologización de la cuestión de la violencia de género, porque les sirve para relativizar, para decir, pero. Y la verdad que eso no contribuye. La causa tiene que estar por encima del sesgo. A ver, ¿Milei tiene algo que ver en este caso? No sé, a ver, ilústrenme, ustedes son las que más saben. ¿Tiene algo que ver en este caso a Javier Milei? No, igual después podemos discutir el tuit del presidente. Ahora vamos a analizar el tuit del presidente. Ahora lo analizamos. Lo que sí me parece que está... Actriz argentina dice el presidente del Ministerio de la Mujer. Bueno, lo que pasa es que lo que dice es, desmantelaron todos los organismos públicos, las políticas públicas que había sobre el tema de género. Recordemos, esto es fundamental. Las denuncias se hacen ante las fiscalías. Ante las comisarías, Además, lamentablemente, podrían haber cambiado el sistema. Y este gobierno también lo podía hacer. Una ventanilla única, por ejemplo. Ella, frente al Ministerio de la Mujer, por lo menos la información que circuló, es que fue a pedir ayuda y que no le brindaron la ayuda correspondiente. Elizabeth Gómez Alcorta lo negó, pero no le creo. Yo tampoco. No, y veremos también que declara Fabiola. Y a Yelén Macina, que fue la última, también... se supo, lo que uno entiende. No le creo ninguna de las dos. ¿Sabes por qué no le creo ninguna de las dos? Porque a Yelén Macina, que fue la última ministra de la Mujer... En San Luis hay 2 casos brutales de mujeres mientras ella era funcionaria. Una chica que fue arrestada en plena cuarentena y aparentemente la mataron en una comisaría, lo hicieron pasar como un suicidio. Ella era ministra y no dijo absolutamente nada. Y la desaparición de Guadalupe Lucero, que sigue, y a Yelén Macina nunca dijo nada, era funcionaria de aquel gobierno. Recuerden, así que a Yelén Macina no le creo nada. Y cuando mataron a Cecilia Strisowski tampoco dijo nada. Así que no le creo absolutamente nada. Y cuando hostigaron a periodistas que cuestionamos al kirchnerismo o al gobierno tampoco dijo nada. Y además acá falta una palabra clave, que es la palabra de Fabiola Yáñez, porque lo que sabemos, lo que tenemos, es lo que han visto algunos colegas, Claudio Saboya entre ellos, que surge del contenido del celular de María Cantero, pero lo que sabemos es que la ex primera dama todavía no declaró en cuanto al relato de los hechos. Y eso me parece que va a ser grave, y ahí me parece que va a haber muchos que no van a tener de qué disfrazarse, porque va a citar testigos, porque va a aportar material. El material no termina en lo que está en el celular de María Cantero. El material que tiene en su poder la ex primera dama, su madre, algunos amigos íntimos, por supuesto que es mucho más frondoso. Que baja catadura moral también, no la transforman en delincuente, pero baja catadura moral la de María Cantero, ¿no? Totalmente. Y que poca sororidad también, Recordemos cómo fue cuando ella le envía en 2 oportunidades, porque esto no es que fue una sola fecha, son 2 fechas. Y el textual de la secretaria, estamos hablando de María Cantero, dice: no le cuentes esto a nadie, no cuentes que me lo dijiste, no digas nada, no es momento. Eso fue lo que le dijo. Eso le dice María Cantero. A Fabiola Yáñez. A Fabiola Yáñez.
estaba básicamente encubriendo esa situación, que hoy me lo decía también un alto funcionario judicial. Entonces, es otra de las personas que va a tener que dar detalles de esa Primero situación. Como testigo, entiendo, ¿eh? No estoy cubriendo. Obviamente, Primero como testigo. Obviamente, pero todos van a tener que declarar. Y respecto a lo que decía Marina, no nos olvidemos que también me lo señalaban esto, el día de ayer Fabiola Yáñez estaba muy mal cuando tuvo que declarar, lo hizo durante 45 minutos a las 12:10 del mediodía precisamente. Y claro, cuando vieron que no podía dar más detalles porque realmente la estaba pasando mal, decidieron que ya sea la UFEN y otro sector la empiecen a básicamente asistir y que cuando ella esté lista declare y dé detalles de absolutamente todo lo que vivió. Me consta de esto, vos lo viviste, ahí voy con lo que dijo Victoria Donda. Vos lo viste cuando llegó ayer Fioribelo y estaba una de nuestras productoras. Yo después se lo pregunté al aire, así que por eso lo voy a contar. Estaba hablando con Fabiola Yáñez, el doctor Fioribelo, y no bien cortó. Narró que estaba muy angustiada, que había quebrado un llanto y que había pedido asistencia médica. Después puede caer más simpático, menos simpático, mejor o peor abogado Fioribelo, porque ha quedado también en el centro de una controversia, grande. Pasa, pero ¿por qué va a mentir por ese dato? Pero es que hay ignorancia con respecto, no sé, yo hace también, como ustedes, más de 30 años que estoy en los medios, investigué mucho el tema de violencia de género, es uno de los temas que me interesan. Cuando vos hablás con especialistas en violencia de género, con las víctimas, no es fácil denunciar. No, por supuesto. La víctima denuncia cuando puede denunciar. Sí, entonces, con el agravante de que se trataba del presidente de la Nación, Marina, obvio. que en algún momento tuvo 80% de imagen positiva y que había ganado con el 48% y que ella de los viene votos. también de un sector de vulnerabilidad económica, Fabiola. Entonces, no es que se cayó por omertad. Viste que mucha gente dice, bueno, lo quiso cubrir. Porque acá me parece que habría que separar la fiesta de Olivos. Pero ¿quién dice que lo quiso cubrir de una mirada absolutamente machista? Laura, pero además, bueno, pero ese discurso circula. Que lo quiso cubrir, que es omertad, que por qué no denunció. Bueno, quienes conocemos un poco el tema y los especialistas lo ratifican, una víctima tarda, incluso una víctima de abuso sexual tarda en contar, tarda en denunciar, lo hace cuando puede. Después de lo que pasó con la fiesta de Olivos, los viajes a Misiones, reiterados viajes a Misiones, entiendo que en el helicóptero presidencial, etcétera. No es de las personas que más simpático, personalmente a mí me cae Fabiola Yáñez. No, de hecho no ha explicado sus gastos, ¿no? Vos hablabas de los viajes a Misiones. Y tampoco sé de qué vive ahora en España, que sería otra gran pregunta para hacernos. Pero en este caso circunscripto, no hay ningún tipo de duda que ella es la víctima. Y merece todo tipo de asistencia. Y la víctima denuncia cuándo puede y cómo puede. Esta mujer evidentemente debe haber vivido un calvario entre las paredes de Olivos. Vamos a escuchar a Victoria Donda. Jenny, ¿te escucho? Victoria Donda, que manejaba el INADI mientras discriminaba a su empleada doméstica. ¿Se acuerdan? Muy coherente. Escuchen lo que decía. Se escondió detrás de nosotros. Siento que Alberto se colgó de nuestras banderas. Eso es lo primero. Y lo segundo, los hipócritas de afuera, los que hoy se cuelgan de esta pelea también, pero que les importa una mierda. La verdad que no les importa ni lo que le pasa a Fabiola ni lo que le pasa a ninguna de las mujeres. Muchos de los que ayer aplaudieron el cierre del Ministerio de las Mujeres, de los que ayer aplaudieron el cierre del INADI, que son dos instituciones que pelean contra la violencia, entre otras cosas contra la violencia de género, son los mismos que hoy se rasgan las vestiduras. Y eso también es hipocresía, eso es hipocresía política. Ahora, Victoria, los que todos los días aplauden las medidas de este gobierno, que lo único que hacen es generar mayores niveles de violencia para todos, pero sobre todo para las mujeres en este país. Bueno, a mí me pareció correcta la decisión del gobierno de cerrar el Ministerio de la Mujer y también el INADI. Me pareció correcta, lo dije varias veces, que eso me transforma en violento, yo no sabía. No, me parece, ahí es interesante... ¿Me transforma en violento esto? No, supongo que no. No sé. A mí me parece que lo importante son las políticas públicas. Ahí vamos. Más allá del organismo, es claro que el Ministerio de la Mujer no sirvió para demasiado. Y además ellos... el INADI tampoco, si esta mujer discriminaba al empleado público, a la empleada pública. No solamente la discriminaba, sino los audios que pasaron decía que tenía pocas luces y la descalificaba. O sea, el INADI mucho no sirvió entonces tampoco. Un espanto. Pero me parece, y ahí sí lo quisiera linkear, o cuando vos digas, con el link, con el tweet, el posteo de ex del presidente de la Nación, me parece que tampoco es momento. Yo comparto que la burocracia, los ñoquis, el aumento de la estructura parasitaria estatal... Alguno que ve mejor lo va a leer, porque recién Laura dijo... Hace más de 30 años que estamos en los medios, entonces, viste, no leemos, a pesar de sufrir, no leemos bien. Hasta donde llegué. A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad, sin importar las consecuencias.
porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno, terminando con esta estafa que titularon políticas de género. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, que se beneficiaron todos los argentinos. Está diciendo que se beneficiaron todos los argentinos, ¿no? Si podemos bajar un chiquitín. Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad por el hecho de ser hombres. Décadas de estudios científicos son prueba de ello. La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Ya ahí no estoy leyendo. Bueno, es larguísimo. Sí. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocio. Sí. A ver, no, María. Ahí lo que yo quisiera apuntar, uno comparte el espíritu en cuanto a que la estructura burocrática, la superposición de... 1000 empleados tiene el Ministerio de la Mujer. Yo comparto que esa no es la solución al problema de la violencia de género. Lo comparto y a las pruebas uno se remite, porque de hecho eso no pudo evitar ni siquiera que el presidente de la Nación actuara contra, digamos, golpeara a la primera dama o que la primera dama tuviera donde canalizar este horror que estaba viviendo. Lo que es peor, aún la primera dama se cree que recurrió al organismo y le dijeron que no. Y le dijeron que no. Bueno, que es un poco lo que dice Grabois, ¿no? Yo he escuchado a una colega que quiero mucho que decía, no, pero el ministerio no estaba para hacer denuncias. ¿Y para qué está? Para recibir denuncias. No, bueno, pero estamos hablando de la primera dama. Estaba para facilitarla. Para contener a una contenerla y en todo caso llevarla Claro. a la oficina de la Corte Suprema sobre violencia de género. La OED. Totalmente. Exacto. A mí me parece que estamos de acuerdo en que esto no se soluciona con burocracia ni con ñoquis, pero también deberíamos acordar que esto requiere una política pública para que la mujer afectada tenga dónde recurrir, tenga herramientas, tenga mecanismos y no esté atada económica y psicológicamente a merced de su agresor. Es que si no, no hubiera... Que esto no nos sirva para decir, bueno, entonces no hagamos nada y que sea solo un problema de la justicia penal. Si no, la víctima de Alperovich no hubiera podido denunciar, porque ¿dónde vino a denunciar? A Buenos Aires, a una oficina de violencia de género de la Corte Suprema. Si no hubiera existido esta política de género, lo de Alperovich no lo hubiéramos sabido. Y el Ministerio de la Mujer, de la provincia de Buenos Aires y del nivel nacional no hizo nada para acompañar a Melody Racauskas, que es la denunciante y víctima de Fernando Espinosa. No hizo absolutamente nada. Así que evidentemente tenía mucho empleado, pero para los casos concretos sí, no resolvían absolutamente nada. Por último, Marina, obviamente vamos a seguir hablando del tema. Yo te agradezco todo este tiempo con nosotros. Sos muy generosa y una gran profesional. Vos conociste a Alberto, ¿no? ¿Mucho o no? Poco, no en su tiempo de presidente, sí cuando era parte del peronismo y armador del Frente Renovador. Lo he entrevistado. Personalmente creo que una sola vez y sobre todo por radio, en el programa de La Nata, me acuerdo cuando era el armador de Massa y antes de eso, cuando era un férreo opositor al kirchnerismo y denunciaba el pacto con Irán. Si lo tuviese que entrevistar, primero, ¿lo entrevistarías? Qué dilema. Me parece que bueno, si uno se para en el lugar correcto, sí. Gracias, Marina. Gracias de verdad. Sí, diosa total, Marina. Laura Di Marco escribió, entre otras tantas cosas, el libro de la Cámpora. Y las chicas de la Cámpora, o les chiques de la Cámpora, no sé cómo decirle, hicieron este comunicado. Vamos. Bueno, comunicado. Qué difícil estamos con la letra. Vamos a tener que ahí sí que nos llegó. Tenemos en vivo la casa de Alberto Fernández. En realidad la casa es de Pepe Albístor, por lo que tengo entendido. Sí. Me voy a parar, chicos, leo, pues si no lo veo. Dicen las chicas de la Cámpora, expresamos nuestra solidaridad con Fabiola Yáñez a partir de las noticias que informan que su denuncia por violencia de género. Te creemos y acompañamos, repudiamos enérgicamente los hechos de violencia machista, provengan de quien provengan, agravados en este caso por el ejercicio de poder que implica el cargo de presidente de la Nación. Este comunicado de la Cámpora, ¿no? ¿Correcto? Sí. Jenny, te escucho. Laura, gracias. Claro, gracias, Esteban, pero eso es lo que decíamos antes. La Cámpora siempre tuvo tensiones con Alberto Fernández. Es verdad. Así que esto le resulta, digamos, más ¿Esto sería cómodo. Mayra Mendoza? ¿Leo bien? Mayra Mendoza. Yo además vi un tuit de ella criticándole a Alberto Fernández. Acordémonos de la economista, se me borró el nombre ahora, de la economista de la Cámpora, que lo llamaba Ocupa Alberto Fernández. Fernando Vallejo, la diputada Fernanda Vallejo. Mira, vos sabés que hoy hablaba con Gustavo, es como la línea productor más dura del kirchnerismo, ¿no? Hablaba hoy con nuestro productor, con Gustavo le decía Gus, sería súper pertinente entrevistarla también. ¿Qué tendrá para decir a hoy? Mayra.
No, a Fernanda Vallejo. A Fernanda Vallejo, claro, sí. De hecho, voy a contar una cosa. Pedimos una entrevista también porque tengo ganas de entrevistarla por este tema con Malena Galmarini. Que hay diferencias y demás, pero claro, me parece súper interesante hablar con ella. Sí, sin duda, pero digo, para ellos no es tan incómodo. Me dice Gustavo que llamamos también a Yelén Macina, que es la ministra, fue la última ministra y no quiso hablar con nosotros. Por supuesto, recontra respetamos. Yo no es que la critiqué porque no quiso hablar con nosotros. Está su derecho, la critiqué porque me pareció mala su labor como funcionaria. Sí, sesgada su labor como funcionaria, ¿no? Sí. Una labor sesgada. Digo, la cámpora o el kirchnerismo más duro, hace mucho que tenían tensiones con Alberto Fernández y no les resulta incómodo criticarlo o, en este caso, subirse o hacer un comunicado de este tipo como hacía otros sectores, ¿no? Periodistas cercanos a Alberto Fernández, el mundo cultural. Alberto Fernández se había quedado sin amigos últimamente, ¿no? Entonces, bueno, hay sectores del peronismo que tal vez les cuesta más criticarlo y sectores del kirchnerismo que lo criticaron mucho en la última etapa, a los cuales esta denuncia no les resulta tan incómoda. Dame más datos, porque te quiero contar algo de la cámpora, porque se había hablado de hechos de violencia dentro de la cámpora. Sí, yo los publico en mi libro. Bueno, sí, claro. ¿Y abuso también o no? Sí, de abuso también, de abuso de poder, de violaciones. Yo entrevisté a chicas víctimas de funcionarios de la cámpora, que estaban como subidos a una borrachera de poder, te diría, ¿no? Pero vos viste que ella habla de terrorismo, Fabiola, por lo menos... terrorismo psicológico, ¿no? Terrorismo psicológico, que esto va de la mano, según los especialistas, de los golpeadores. El hostigarte, el controlarte, lo que contaba recién ella, hostigarte cuando vas al supermercado. Ella dice que todavía sigue recibiendo acoso telefónico por parte de Alberto Fernández. Y lo empezó a recibir aún más después de que se conoció la nota de nuestro colega en Clarín. Ahí fue cuando arrancó una seguidilla de mensajes donde, bueno, le decía absolutamente todo y entre eso que no denuncie. Por eso es que ella no aguanta más y la frase que le dice a Ercolini es eso, no aguanto más, y a partir de ahí empieza a dar detalles mínimos, porque fueron 45 minutos, repito la declaración, de lo que lamentablemente estaba viviendo y lo que pide por sobre todas las cosas que le cambien la seguridad y que no se acerque bajo ningún tipo de circunstancia, ya sea tecnológica. Obviamente de manera personal es muy difícil porque él está en Buenos Aires y ella en España, pero es una situación bastante complicada la que está viviendo. Tiene una restricción, ¿no? Sí, exactamente, no puede salir del país. No puede salir del país, tiene una perimetral de 500 metros para acercarse a la casa de Fabiola Yáñez. Aparte, en Madrid. En Madrid. No nos olvidemos de algo. Ella los últimos 4 meses estuvo en la casa de huésped, ¿sí? de lo que es la Casa de Olivos. Esos meses también estábamos en plena campaña electoral. Entonces, ¿cómo podemos, porque recuerdo lo que decía Laura, que critican de que no lo denunció antes? ¿Cómo puede una mujer que estaba en esa situación, en plena campaña electoral, donde imagino que nadie quería que ella denuncie, que no quería nadie que salga de esa situación, cómo pueden criticar esa situación de una persona que se termina yendo a España ni bien termina la presidencia de Alberto Fernández de una manera de escaparse? Y además el hecho de que si es cierto que ella fue, no lo sé si es cierto, al Ministerio de la Mujer, también es verdad que estaba bajo la égida del presidente de la Nación, un jefe. Gómez Alcorta lo niega. Recién mencionabas el caso de Espinosa. Es también criticable cuando nuestra justicia solo investiga, y no solo hechos de violencia de género, sino corrupción, cuando el poder político se va, digamos, cuando abandona el poder. Y ahí sí, digamos, las causas se aceleran. Te puedo dar un montón de ejemplos, no sé. Año 2013, cuando Cristina pierde las elecciones, empiezan a acelerarse las causas de corrupción contra Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque pierde poder político. Entonces es muy difícil denunciar a alguien que está en la cúspide del poder por lo que fuere. Sí, tratemos de reconstruir un poco esto. Alberto Fernández, dice Fabiola Yáñez, es un violento. Y hay muchos antecedentes de violencia por parte de este hombre en distintas circunstancias. Pegándole a un jubilado en un bar, maltratando y zamarreando mujeres en la cuenta de Twitter. Que ayer se conocieron muchísimo esos tweets que empezaron otra vez a salir a la luz. Y mucho más, zamarreando muchas veces a colegas y periodistas. Es decir, un hombre con una matriz violenta, Alberto Fernández. ¿Qué es lo que pasó con Fabiola? A ver, ¿qué se ha podido reconstruir? Entre el año 2022... Fabiola fue golpeada por Alberto Fernández. Esto es lo que cuenta ella en los 40 y piquito de minutos que tiene frente a frente con Julián Ercolini. Eso fue ayer al mediodía. Las fotos que están en el teléfono de María Cantero son 4 más audios. En esas fotos se las ve a ella golpeada.
Esas fotos son ciertas, son objetivas y son verificables. Y forman parte de una golpiza que Alberto Fernández le propinó a Fabiola Yáñez. Una de esas golpizas, por lo menos hay dos en el teléfono celular de María Cantero, porque los chats son de 2 jornadas, de 2 días distintos. Es decir, por lo menos en el transcurso de ese año, mientras el hijo de ambos ya había nacido, Alberto la golpeó. Esto es lo que le cuenta Fabiola Yáñez a Ercolini y se refuerza con las imágenes. Estas imágenes son mucho más de las que están en el teléfono de María Cantero. ¿Por qué? Están en el teléfono también de Fabiola Yáñez, de su madre, que está con ella en España. Y esto último es deductivo mío, quizás también de alguno de su círculo íntimo, probablemente amigos o amigas, algunos de los cuales formaron de él parte de la fiesta de Olivos. Hay una versión, hasta ahora no desestimada por nadie, que Fabiola Yáñez fue atendido por médicos de la unidad presidencial en la Quinta de Olivos, en una de las golpizas que le propinó Alberto Fernández. Esa golpiza debió ser informada y aparentemente esto último no sucedió. Ninguno de los médicos de la unidad presidencial durante el gobierno de Alberto Fernández salieron a decir nada al respecto, pese a que la versión es cada vez más intensa. Sí. Y si Fabiola Yáñez había sido golpeado de la magnitud que se cree, es absolutamente lógico que alguien le haya brindado las primeras atenciones. Y recetado algo. O curaciones. Sí. Bien. Y debe haber sido algún médico de la Quinta Presidencial, es decir, de la unidad presidencial, que hasta ahora no han dicho absolutamente nada. Hay otro dato estremecedor alrededor de todo esto. Es altamente probable que Alberto Fernández haya golpeado a Fabiola Yáñez también mientras ella estaba embarazada. Esto no lo descarta la justicia, que Alberto le haya pegado a Fabiola mientras estaba embarazada. Los audios que tiene la justicia son de Alberto Fernández, no de Fabiola. Alberto Fernández le envía audios a Fabiola a posteriori de la golpiza, y ella se lo reenvía a María Cantero. Le mandó el print de pantalla aparte con las charlas. Y está el screenshot también. ¿Qué quiere decir esto? Es la voz de Alberto Fernández. Te escucho, Laura, sí, por supuesto. No, en el tema de María Cantero, como te decía, yo lo conozco a Alberto Fernández porque lo cubría el peronismo como periodista política y lo conocí a fines de los 90. María Cantero ya estaba con él. María Cantero es su secretaria histórica. Hace 20 años, por Entonces, obviamente, sí, o más, te diría. Sí, es verdad. Obviamente que si vos estás con alguien, cuando vos trabajas con alguien mucho tiempo, lo conoces sus valores, conoces su lado oscuro, conoces todo. Y si te quedás al lado de él, es obvio que compartís sus valores y que lo vas a cubrir. Porque si vos no estás cómoda con tu jefe, te vas a trabajar a otro lado. Sí, además entonces, María Cantero... Es lógico que María Cantero dijera, no denuncie. Lo que pasa, ¿no? María Cantero compartía, se cree, negocios muy suculentos con Alberto Fernández. Pongo un paréntesis y ya voy con eso. De hecho, fue confirmado Julián Ercolini en la causa de los seguros, ¿no? Exactamente. Alberto lo trató de recusar, fue confirmado en la causa de los seguros, ¿sí? El diario Nuestro Heredero de la Nación hizo este informe muy bien documentado sobre los hechos de violencia de Alberto Fernández. Vamos. Sí, y recopiló estos tuits. Sí, nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprende a cocinar. Tal vez logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto. Ya Alberto Fernández estaba por asumir como presidente de la Nación o había asumido. Entiendo que esto es febrero de 2019. 2016. 2016. Sí. 2016, perdón. 2016. Le dice a Anita, no sabe discernir una broma de algo serio. Sos una intolerante, una perfecta imbécil. No por mujer, solo porque lo sos. Es decir, para Alberto Fernández la mujer es imbécil. ¿Sí? Por lo menos necesitó aclararlo, ¿no? Volvé. ¿Interpreté bien, chicas? Sí, necesitó aclararlo. Por eso, interpreté bien. No, como están ustedes, si no, corríjame. Avanzo, es brutal. Si frunce el ceño, Jenny. Si esa frase fuera cierta, podrías hacerte esa pregunta. Pero temo que de pelotuda te toma que te mande esa frase. Y deberías preguntarte si no serías un poquito pelotuda en tomarla como cierta. Digo. Es decir, así trataba a las mujeres en las redes sociales y en público Alberto Fernández. Esto ya era presidente de la Nación. 25 de febrero de 2019. Bueno, a ver, el primer acto de violencia que tiene Alberto es cuando le echa la culpa a Fabiola de la fiesta de Olivos. No, pero ¿cómo que no? ¿2019 no era presidente de la Nación? ¿Ya había asumido o no?
¿Sí? Ah, 10 de diciembre, correcto, Claro, está bien. claro. 10 de diciembre, Pero digo, perdón, es verdad. ese acto, suponete 25 de que, febrero. Fabiola hizo la fiesta de Olivos, es Esperá y responsable. termino con esto y vamos a la fiesta de Olivos. Dame el tuit esto, es verdad, todavía no era presidente de la Nación. Dame el tuit que lo leo. Guardate el insulto. No puedo contestarte por tu condición de mujer, pero imaginarás lo que me provocan tus palabras. Gracias. ¿Sí? Bueno, además, en tono amenazante. Yo digo, si Alberto Fernández, jefe de gabinete, en este momento o en un momento fue jefe de campaña de Florencio Randazzo, candidato presidencial, uno de los hombres más importantes del poder argentino durante los últimos 20 años. Vos has escrito muchísimo esto, ¿digo bien? Absolutamente. Antes de ser presidente, en público, ¿se expresaba de esta manera? No me quiero imaginar en privado. Bueno, yo te cuento una anécdota con él. Quieras. En el 2019, él era candidato a presidente, en la época que emitía estos tweets. Entonces le digo, bueno, te quiero entrevistar para mi programa, para La Trama, mi programa La Nación Más. Y bueno, él iba, hacía entrevistas, le digo, bueno, pero Alberto, le digo, ahora que sos feminista, porque él nunca había sido en su vida, había sido feminista, ni le había interesado la causa de las mujeres, ni nada por el estilo, porque era este tipo de tipo. Sí. Entonces le digo, pero ¿por qué no venís a mi programa que lo conduce una mujer? Y ahí empezó a decir algo que yo jamás le dije, empezó a decir... bueno, no, pero me estás diciendo que yo soy misógino. No, ¿cómo te estoy diciendo que sos misógino? Dije, ahora que sos feminista, vení a un programa que conduce una mujer. Y ahí empezó a defenderse de una manera, ahí fue la última vez que hablamos, de una manera muy rara, porque yo nunca le había dicho que era nada, simplemente un poco que lo cargaba porque él se había subido a la ola del feminismo sí. por el kirchnerismo y por se sube a la ola del feminismo porque le convenía. Pero obviamente subir esa bandera. Yo un poco lo cargaba sí. por eso y él empezó a decir, no, pero yo no soy misógino, pero si yo no te dije que vos eras misógino, te invité a mi programa. Hablando de programas, ¿recordás cuando la entrevistó Cristina Pérez? De hecho, Cristina Pérez hoy hizo un tuit. Búsquenlo sí. que me parece interesante si lo podemos leer. Vos lo recordás, Laura, Jenny sí, claro, también. Claro, sí. Cristina Pérez en Telefe entrevistaba a Alberto Fernández y esto sucedía. ¿Sí? ¿Vos te acordás, no? Cuando Por supuesto, sí. Sí. Además, Cristina Pérez es amiga mía, sí, obvio, lo recuerdo perfectamente, corrigiéndola. Además, me impresiona esto, por eso te digo, él siempre quiere aclarar, no te lo digo porque sos mujer. ¿Y por qué hace falta aclarar eso? ¿No? O no soy misógino, o no soy machista. ¿Y por qué lo era? Porque lo era, claro, porque lo era. Yo me pregunto, te pregunto, Laura. ¿Va a viajar Rívolo a Todavía eso España no está o no? claro. El fiscal de la causa, Por eso, ¿no? todavía eso no está claro, hay que tenerlo en cuenta. Hoy se dijo que iba a viajar. No suele suceder, o al menos no ha pasado en casos de violencia de género que un fiscal viaje hacia otro país. En otras causas sí. Lo que hay que tener en cuenta es que Fabiola Yáñez no quiere venir a nuestro país por una cuestión de seguridad y por el miedo que tiene, por eso mismo están viendo si va a ser a través de Zoom o en su defecto va a viajar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hasta el momento, por ejemplo, ninguno de los dos tienen abogado. No, eso te iba a contar. Eso te iba a contar. Alberto Fernández no tiene abogado y Fabiola Yáñez tampoco tiene abogado. Ninguno de los dos. No designó al doctor Fioribello por el momento no. como su abogado. Y entiendo que ayer al doctor Ercolini le dijo que no tenía abogado y que Fioribello no es su abogado. Eso te lo confirmo. Sí, le dijo eso. Sí. No, Fioribello no es mi abogado. Dijo, más allá que debe tener una relación después personal. puede llegar a pasar, por supuesto. Pero no tiene abogado ninguna de las dos partes. El Ministerio de Seguridad de la Nación anoche comunicó que le van a cambiar la seguridad a Fabiola Yáñez en España y reforzársela, porque la seguridad dependía de un personal, dependía del gobierno federal, ¿no? Del gobierno de Javier Milei, pero eran personas vinculadas a la seguridad de Alberto Fernández. Claro, que es lo que te decía, que todo le llegaba la información a Alberto Fernández y no era la idea para alguien que es víctima de y esas personas traficaban información. Dame el tuit de Cristina Pérez a propósito de lo que había sucedido en aquel momento. Los derechos de las mujeres usados como banderas por un impostor desde el cargo más alto de la nación, según lo denuncia su propia esposa. Al final de este encendido discurso habla de sí mismo. Y es el discurso en el cual en José Cepaz él dice, no puedo entender cómo hay un hombre violento en Argentina, nos tendría que dar vergüenza. ¿Lo querés poner? Claro, hablaba de él, ¿no? ¿Cómo? Y hablaba de él. ¿Hablaba de él? Miremoslo, a ver. Y a mí realmente me da tranquilidad saber que una mujer que padece violencia de género pueda contar con el Estado para socorrerla. Y me alegra que el Estado lo haga. Y tengan la certeza que vamos a socorrer a esas 128.000 mujeres y a las que padezcan la violencia de género. Pero quiero que todos escuchen
Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Es altamente probable que a esta altura del partido Alberto Fernández, discúlpeme que lo diga de este modo, moliese a palos a su mujer o fajase a su mujer. Es brutal, hiela la sangre escucharlo, es de un cinismo pocas veces visto. Este hombre ha caído a los últimos sótanos de la inmoralidad pública de nuestro país. No hay antecedente alguno en la Argentina de un hecho de esta naturaleza y tampoco hay antecedente alguno de un gesto de coherencia por parte de Cristina Fernández de Kirchner, que no ha dicho absolutamente nada en la materia. Nada, absolutamente nada. Si hay una persona que conoce a Alberto Fernández desde la primera hora, y Laura, que ha investigado y escrito muchísimo de esto, sabe mejor que nadie, es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner era, junto a Alberto Fernández y su marido, Néstor Kirchner, una sociedad política perfecta en los albores del kirchnerismo. Alberto Fernández fue fundador del kirchnerismo. Cristina lo conoce de aquellos tiempos, de 2002 lo conoce. No, mira, lo conoce, ¿sabes de cuándo? Dale. Desde 1998, cuando ellos forman el grupo Calafate. Ahí está. Te digo porque yo fui a cubrir ese evento. Y Alberto Fernández ya estaba ahí, junto con, bueno, con Berbisky, con, bueno, un montón de personajes. Estaba Miguel Bonazo también. Y ellos son, digamos, el ala de izquierda. ¿Te acuerdas que estaba la Alianza en ese momento? Claro, perfectamente. De Graciela Fernández Mejide. Y ellos eran el peronismo de izquierda. Bueno, de izquierda Alberto Fernández no fue nunca, pero bueno, se había acercado a los Kirchner y en el 98... nunca fue de izquierda ni de derecha. En el 98 arman el grupo Calafate. Pero yo sabes que creo, Esteban, que este caso, el de Fabiola con Alberto, creo que le pega en el capital simbólico del kirchnerismo del mismo modo que Sueños Compartidos. Casi del mismo modo. Yo creo con más fuerza. O tal vez con más fuerza. Porque ellos habían tomado la bandera del feminismo. Obviamente este tipo es un hipócrita absoluto. Nunca fue feminista, ni le importaron las mujeres. Sí. Y Cristina Kirchner tampoco. Cristina Kirchner tampoco. Si Cristina lo dijo en un acto del Instituto Patria. Yo no soy feminista. ¿Lo dijo ella? Sí, sí. ¿Te acordás hace...? No, además dijo una cosa, bueno, mucho más brutal, que es que en su época no discriminaban a mujeres o no había mujeres golpeadas, una cosa. Les quiero ofrecer esta imagen. Dame el dato que quieras, Jenny. No, muy cortito, que vamos a hablar del tema de la justicia federal, porque estamos hablando mucho también del fiscal, pero hay que ver si esto sigue en lo que es Comodoro Pi o pasa a San Isidro, pero la parte federal. Estamos hablando de Arroyo Salgado o Mirabelli. Recordemos que la causa que tiene que ver de Olivos. ¿Por qué digo esto? Porque, y me lo aclaraba ayer un alto funcionario que hoy ya básicamente dice que no le corresponde ni le compete la causa, pero lo que hay que tener en cuenta es esto. Estamos hablando de un expresidente que al momento de ejercer la violencia era presidente, ¿sí? Ya es causa federal. Y al mismo tiempo esto se da en Olivos, que es un lugar federal. Entonces puede pasar con tranquilidad a lo que es San Isidro, pero estamos hablando de Arroyo Salgado o Mirabelli. Claro, Mirabelli está de turno ahora. Mirabelli es el mismo juez de la tristemente célebre e ignominiosa fiesta de Olivos. Yo te quiero preguntar, Laura, Jenny, sobre estas personas que tengo detrás mío. Amplíame la imagen, Gus, si se puede. Ayelen Massina, Elizabeth Gómez Alcorta, Victoria Tolosa Paz. Yo conozco mucho a Tolosa Paz, la mujer de La Plata, muy cercana a Alberto Fernández, muy cercana. Bueno, en su casa supuestamente vive Alberto Fernández. Bueno, entiendo que la casa de Pepe Víctor, pero bueno, son pareja. Bueno, ¿no dijo nada Tolosa Paz? Victoria Tolosa Paz, Victoria, no dijiste nada. Yo te lo pregunto con máximo respeto. Gabriela Cerruti, que se enojaba en las conferencias de prensa que daba de vez en cuando en la Casa Rosada. Che, muchos hombres acá, no vino ninguna mujer, ¿se acuerdan o no de eso? No, por eso te digo, pero Vilma Ibarra lo mismo, nada. Vilma Ibarra también. Victoria Donda. Bueno, Victoria Donda habló hace un rato nada más, le echó un poco la culpa a Milei. Dijo, Alberto pegaba, pero Milei es feo, Milei es malo, ¿sí? Milei es misógino. Pero estamos hablando si pegaba o no Alberto Fernández. Pero Milei, ¿sí? Te escucho sobre estas personas. A mí me llama la ideología las deja ciegas, la ideología las deja ciegas. A estas mujeres sí les resulta incómodo cuestionar a Alberto Fernández. Vilma Ibarra era
absolutamente estrecha colaboradora de Alberto Fernández. ¿Qué puede decir una mujer que era muy cercana desde hace muchos años? Es muy fuerte para ella, también para el colectivo, las actrices. Bueno, las actrices recién hicieron un comunicado. Es una situación incómoda para algunos sectores del kirchnerismo, más incómodo que para otros. Sí, totalmente. Para las actrices argentinas es incómodo, no se enojen conmigo, yo no tengo nada que ver, es incómodo. El comunicado que acaba de salir refleja la incomodidad que tienen las actrices.